esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las corrientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy la palabra de Dios nos habla sobre el poner en práctica la palabra de Dios, ya que dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hayan hecho caso a la palabra de Dios y la hayan llevado a la práctica. O como nos dice el apóstol Santiago: ¿cómo puedes decir que tú crees que tienes fe si no tienes obras? Si escuchas la palabra de Dios y no la pones en práctica, no puedes decir que crees en Dios, pues no haces lo que Él te pide. Y nos pone los dos ejemplos. El hombre prudente que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estaba bien cimentada. Vinieron los vientos, las lluvias, las corrientes de agua y dieron contra aquella casa y no le hicieron nada, no la derrumbaron, porque estaba cimentada sobre la roca. Así también Jesús construyó esta iglesia sobre la roca de Pedro. Tú eres Pedro, que quiere decir piedra o roca, y sobre esta roca, sobre esta piedra voy a edificar esta iglesia. Y si tu fe no está bien firme, si no tienes obras, se va a derrumbar en cualquier momento tu fe. Y serás como el hombre imprudente o necio que edificó su casa sobre arena, sin cimientos macizos. Los vientos, las lluvias, las corrientes de este mundo dan contra esa fe sin cimientos y derrumban a aquella persona. ¿Cuántas personas católicas que eran incluso catequistas, ministros, llegan los hermanos separados y les hablan de Dios y se derrumba su fe y se van con los hermanos separados? ¿Por qué? Porque tenían una casa aparentemente fuerte de arriba, pero sin cimientos, sin el conocimiento adecuado de Cristo. Y en los primeros que vienen y les cuentan de Cristo, se creen lo que les dice. ¿Qué nos ha dicho la palabra de Dios todos estos días?
que no se crean, que no se dejen engañar de aquellos que dicen que Cristo está aquí o está allá, o que yo soy Cristo. No, no se dejen engañar. Si ustedes creen en ese Cristo que ya conocen, deben dar testimonio de Él ante el mundo, para que su fe sea firme como la casa construida sobre roca. Y que vienen y le dicen que Cristo esto, que Cristo lo otro, que yo soy Cristo, dice, mismo Jesús dice, no se dejen engañar. Yo solamente conozco un Cristo que es el centro de mi vida, no conozco ningún otro. Y de este modo, nuestra fe estará bien cimentada en Cristo, no en las personas. Porque muchos se van detrás de los padres o se van detrás de las personas que son misioneros. Ah, es que el misionero Julián era tan buena gente, es que nos hablaba tan bonito. Pero de qué les hablaba tan bonito que no los llevó a Cristo, sino a Él. ¿De qué les hablaba el padrecito Julano? Que lo llevó a Él y no a Cristo. El padrecito nos va a salvar. Nos va a salvar Cristo. Es más, ni el Papa nos va a salvar. Ni la Virgen de Guadalupe nos va a salvar. Nos salva Cristo. La Virgen de Guadalupe intercede por nosotros ante su Hijo, pero no nos va a salvar ella. Y si nuestra fe no es una fe cristocéntrica, entonces ¿qué estamos haciendo aquí en esta iglesia? Todos los santos, la misma Virgen nos lleva a Cristo, no a ellos. Que tengamos un santo en nuestra devoción es otra cosa, pero ese santo va a interceder por nosotros, pero nos lleva a Cristo, no a Él. Y me llama mucho la atención a veces, quizás le van a decir que le voy a echar piedras, no, únicamente lo que es la realidad. Algunos religiosos se endiosan por sus fundadores. Ah, es que nuestro padre Julano o nuestra madre Julana, sí, ellos vivieron una vida de santidad y a lo mejor tienen un lugar especial, sus fundadores. Pero nuestro Padre es Dios, no la persona. Y mismo Jesús lo dice, que uno como sacerdote le digan a veces Padre, es porque representamos a Cristo, pero no somos Cristo. Eso lo he dicho algunas veces, no somos Cristo, somos únicamente la figura de Cristo aquí en la tierra, pero no somos Cristo. Que Cristo nos llamó para que lo siguiéramos y fuéramos sus pastores de su pueblo aquí en la tierra es otra cosa. Lo mismo cuando confesamos y de sus pecados a los que se confiesan, perdonamos pecados en nombre de Cristo, no en nombre propio. ¿Por qué? Porque es una misión que Cristo nos dejó. Pero hay que quedar bien claro, nosotros no somos Cristo, somos su imagen de Cristo aquí en la tierra como sacerdotes, pero no somos Cristo. Yo no voy a decir como Cantinflas, por mi pistola yo les perdono los pecados. No, yo no puedo perdonar pecados. En nombre de Cristo sí, pero en nombre propio no. Como decía aquella persona que les conté una vez allá en Abasolo, que decía que qué mentira más grande que yo pudiera bendecir una cruz. Y lo dijo como 3 veces. Qué mentira más grande que pueda bendecir una cruz. Cuando estaba allí a un lado de él, en la salida de la capilla, en el panteón de Abasolo, vuelve a decir lo mismo y le digo, ¿por qué mentira?
Si yo bendigo una cruz, la bendigo en nombre de Dios, en nombre de Cristo, no en nombre mío. Si yo bendijera las cosas en nombre propio, entonces sería una mentira. Pero si los bendigo en nombre de Cristo, ¿dónde está la mentira? Porque yo no estoy bendiciendo, es Cristo que me bendice y yo solamente soy un instrumento que Él utiliza para hacer las cosas. Y no supo qué contestar y que arranca casi corría. Por eso no nos dejemos engañar. Que nuestra fe sea firme como la casa cimentada sobre la roca de Pedro, donde Cristo quiso edificar su iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ti, no tendrán ningún poder. ¿Por qué? Porque los vientos, los huracanes, las corrientes de agua, las tormentas que ocasiona a veces el demonio en la vida de las personas, dice, si tu fe está bien firme sobre esta roca, nada le podrá hacer daño, nada la podrá mover. Pero si tu fe es una fe débil, sin obras, se derrumbará como esa casa construida sobre arena, que solamente aparentabas mucha fe, mucha piedad, pero entre las primeras dificultades o problemas fuertes, te vas a derrumbar como esa casa. Por eso cuando los apóstoles le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe, dice Jesús, si su fe fuera el tamaño de un grano de mostaza, con eso bastaría para que hicieran grandes cosas. Tu fe no tiene que ser grande, sino firme, por pequeña que sea. Firme. No dudar, no desconfiar del poder y la misericordia de Dios. Y por eso, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Sí, pronuncias mi nombre, pero ¿cómo está tu fe? ¿Dónde están las obras? Por eso la palabra de Dios nos habla sobre esto, que solamente el que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, dice, que está en los cielos, es aquel que va a llegar al reino de los cielos. No todo el que diga Señor en Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que, teniendo bien claro esto, meditemos cómo está nuestra fe, si es una fe firme o es una fe débil, sin cimientos, que solamente aparentamos. Que la Virgen de Guadalupe nos ayude a crecer en nuestra fe y que en este docenario de su fiesta patronal nos ayude a nosotros a crecer en esa fe, pero sobre todo mantenernos firmes en la fe en Dios, en su Hijo Jesucristo, en la Virgen María, que nos lleva de la mano hasta su Hijo.